Bienvenidos. El día de hoy voy a compartir con ustedes una receta de una salsa que se llama salsa macha. Es una salsa totalmente diferente a las salsas que estamos acostumbrados a comer porque esta salsa tiene diferentes tipos de semilla. La puedes comer con cualquier tipo de comida, como por ejemplo taquitos o empanadas, sopes o con cualquier comida que te agrade. Los ingredientes que se necesitan son chile morita sin el tallo, le puedes quitar la semilla también si gustas, pepitas de calabaza, semilla de girasol, cacahuates, anjonjolín, vinagre de manzana, sal, azúcar morena, ajo, aceite vegetal. Acá tengo medio litro, aparte se ocupa extra para freír los chiles y las semillas. Y chile de árbol. El chile de árbol tiene que estar sin asar y las semillas tienen que ser semillas sin asar también, crudas. El primer paso es freír los ingredientes y vamos a empezar por freír los ajos, los chiles y las semillas. Este aceite ya se está calentando, le puse aquí aceite vegetal. Voy a esperar un poquito más y le voy a agregar los ajos. Freímos los ajos por unos 2 a 3 minutos hasta que veamos que están cambiando de color y que ya están cocidos. Los chiles no tienen que tardar tanto tiempo en el aceite porque si no se hacen un poquito amargos. Así que los freímos por unos 2 a 3 minutos y cuando veamos que se empiezan a expandir y a cambiar de color, los empezamos a sacar del aceite. Decidí freír los chiles de árbol en porciones pequeñas para evitar a que se quemaran. Agregamos un poco más de aceite. Después de haber freído los ajos y los chiles, voy a esperar a que este aceite se enfríe un poquito porque lo voy a utilizar para licuar los chiles y los ajos. Y antes de ponerlo en la licuadora lo voy a colar para asegurarme de que no se vayan las semillas. Si veo que la mezcla está un poquito espesa, le voy a agregar un poquito de agua, nada más lo suficiente para que se alcance a moler. Ahora vamos a freír las semillas.
No voy a dejar las pepitas de calabaza en el aceite por mucho tiempo porque se cocen súper rápido y empiezan a brincar por todos lados. Así que las voy a dejar unos cuantos minutitos y las voy a sacar del aceite. Al igual que los chiles, también decidí freír las semillas en cantidades pequeñas para que no se me quemaran. Por alguna extraña razón el ajonjolín absorbe el aceite. El aceite que tenía en el sartén es suficiente para que se fría, así que no voy a agregar más. Después de haber freído todas las semillas, ahora voy a poner todos los ingredientes en esta ollita y los voy a cocinar a fuego bajo por unos 25 minutos. Le agrego al medio litro de aceite, El azúcar, la sal, el vinagre de manzana. También le voy a agregar los chiles que ya licué con el ajo. Le agregué una taza de agua y la consistencia quedó perfecta. No quedó súper molido, pero esta es la consistencia que estaba buscando. y lo vamos a cocinar a fuego bajo por mínimo 25 a 35 minutos. Tenemos que mover constantemente para evitar que se pegue. Después de haber dejado que la salsa hirviera por mínimo 30 minutos a fuego súper bajito, la dejé enfriar por unas cuantas horas porque acuérdense que es aceite, así que se tiene que enfriar completamente antes de que se pueda poner en cualquier traste. Así es como quedó la salsa. Si quieres que tenga un poquito más de aceite, le puedes agregar más. Yo solo utilicé medio litro para freír todos los ingredientes juntos, más lo que se utilizó para freír los ajos, los chiles y las semillas. Le puedes agregar más, no pasa nada. También le puedes reducir la cantidad de chiles por si no quieres que esté picosa. Para mí está perfecta así, pero a mí sí me gusta la comida picosa. Así que si no te gusta mucho, le puedes reducir la cantidad de chiles, no pasa nada. O le puedes agregar más semillas, como sea tu gusto. Y queda igual de deliciosa. Espero que les haya gustado la receta de salsa matcha. Ojalá que se animen a hacerla. Muchísimas gracias por mirar el video y nos vemos en la siguiente receta.